Bueno, ahora vamos a ver la capa física, la del modelo de referencia de redes que hemos estado estudiando, que hemos estado viendo en las anteriores auxiliaturas. Esta capa física, no olvidemos que está ubicada en la en el sector de las capas inferiores de los modelos de referencia, ya sea OSIO o ya sea TCP/IP. En el caso del modelo de referencia TCP/IP, la capa física, la capa 1, va a estar abstraída en el nivel de acceso de red. No olvidemos eso, es decir que lo que quiero decir es que en el nivel de acceso de red se abstraen estas, al menos las dos primeras capas, la capa 1 y la capa 2, que es el nivel físico y el nivel de enlace de datos respectivamente, ¿no? Entonces ahora nos vamos a centrar, nuestro repaso va a consistir en el nivel físico, en la capa física de estos modelos de arquitectura, ¿no? De estos modelos de referencia. ¿Qué vamos a repasar en esta capa? Vamos a ver el propósito y funciones que la capa física nos va a ofrecer, que debemos saber, características que permitan describir este nivel físico del modelo de arquitectura, el modelo de referencia. Vamos a ver los distintos medios de red y en qué consiste, ya sea medios guiados, características de los medios guiados, así como también una introducción a los medios no guiados, es decir, los medios inalámbricos y cómo los podemos clasificar, ¿no? Primero que nada, o antes de empezar a avanzar esta serie de repasos, debemos nosotros tomar en cuenta y recordar que existen, o reconocer las diferentes redes que existen en nuestro medio, ¿no? Podemos hablar nosotros de redes telefónicas, ¿no? En el cual, si solamente se tratase de redes telefónicas, las tecnologías que vamos a poder encontrar son como vienen a ser la ICDN. También podemos pensar en enlaces ópticos, redes SONET y redes ATM, ¿no? Estas redes telefónicas nos va a permitir una integración de servicios, como por ejemplo poder nosotros a través de enlaces ópticos, servicios como voz, servicios como los datos y servicios de video. No olvidar que que las redes telefónicas van a trabajar mediante un mecanismo de conmutación de circuitos, ¿no? A diferencia que, como habíamos visto antes, estos dispositivos de red para redes, en el caso de redes de computadoras, que es el que va a trabajar mediante conmutación de paquetes, ¿no? Luego debemos distinguir de las redes telefónicas, sí, que el propósito es para eso. Vamos a tener redes de computadoras, en el cual toda la arquitectura se maneja y se basa y se referencia mediante otros estándares o protocolos distintos a las redes telefónicas. En el área de las redes de computadoras habíamos dicho que va a trabajar con un mecanismo de conmutación de paquetes. Se estudia en esta área diferentes redes de acceso múltiple. Va a estar basado en diferentes redes de acceso múltiple.
La arquitectura de estudio y que vamos a ver a lo largo de estos repasos es en capas, gracias a la organización de trabajo ARPA, con la red ARPANET, que así ha empezado desde sus inicios, para luego, y lo que es hoy actualmente, el estudio de la Internet mediante modelos de referencia OSI o TCP/IP, como hemos visto en el anterior repaso, ¿no? También las redes de computadoras, el espacio, el área de las redes de computadoras soporta servicios, la integración de servicios de voz, dato y video, como lo hace así también en el espacio de las redes telefónicas, ¿no? Y soportan también tecnologías como ATM. Ahora, a partir de acá, también debemos diferenciar que también existe redes de cable TV. A diferencia de las anteriores dos, también se pueden describir sus distintos estándares y protocolos por separado. En las redes de cable TV podemos ver que se van a utilizar distintas técnicas para la digitalización y procesamiento de señales, eso más que todo. Una tecnología denominada Fiber to the Curb para mejorar el acceso en este tipo de red. Y también se ofrece integración de servicios como video, y también es posible el acceso a internet. En el caso de las redes inalámbricas, respectivamente, en esta área, los servicios que soporta este tipo de redes inalámbricas va a ser la radio y la televisión abierta, ¿no? Además, también vamos a poder encontrar la telefonía celular, así como también LANes inalámbricas, redes de área local inalámbricas, y todo esto para integrar servicios como voz y datos, ¿no? En este espacio de redes inalámbricas, en esta área de redes inalámbricas, la ventaja, a diferencia de las anteriores tres redes, es que la integración de estos servicios ya mencionados se va a realizar en un entorno obviamente no cableado, sin cables, mediante medios no guiados, ¿no? Eso debemos recordar para diferenciar los diferentes tipos de redes que debemos diferenciar, ¿no? Cada una presenta y se pueden destacar características similares o características propias, y las aplicaciones y las tecnologías en las que están basadas, ¿no? Bueno, ahora vámonos a desarrollar, a repasar sobre el propósito de esta capa, de la primera capa física. Antes que nada, aquí quisiera recordarles que recordemos estos símbolos de los dispositivos finales, dispositivos intermedios y los símbolos para identificar a los medios de red, para poder reconocerlos ya sea en topologías o en el simulador de Packet Tracer, ¿no? No olvidemos siempre memorizar estos símbolos para saber identificar, ¿no? Si se tratase de un dispositivo final, una computadora, impresora, teléfono. Si se tratase de un dispositivo intermedio, router inalámbrico, switches de doble propósito, etcétera, ¿no? Y los símbolos para los medios de red, ¿no? Medios de red para LANes, medios de red para WANes y medios inalámbricos, ¿no? La simbología. Esto todo con respecto a la simbología.
Entonces, en una conexión física no debemos olvidar los diferentes componentes de red que habíamos visto, los dispositivos finales, los dispositivos intermedios y los medios de red. ¿Okay? Los dispositivos, las dos clases de dispositivos van a siempre a deben contener una NIC, una tarjeta de interfaz de red, que podemos ver por acá, para nosotros poder hacer uso mediante los medios de red y conectar para que estos dispositivos tengan acceso a través de la NIC, ¿no? Entre los medios de red diversos que habíamos visto y que hemos adelantado en el anterior repaso eran 3 comúnmente, ¿no? Podemos ver medios de red que se traten o que usen basados en alambres de metal dentro de su interior, en la cual las señales van a viajar mediante impulsos eléctricos, ¿no? Otro medio de red cableado sería la fibra óptica, el cual consiste o están compuestas de fibras de vidrio o de plásticos en su interior, donde las señales van a viajar a través de pulsos de luz, ¿no? Y por último, medios no guiados, medio no cableado, que se va a basar en una transmisión inalámbrica, ¿no? Y las señales se van a basar mediante modulaciones y frecuencias específicas, ¿no? ¿Cómo van a viajar? Mediante ondas electromagnéticas, ¿no? Que van a estar moduladas y a determinadas y específicas frecuencias, ¿no? Van a trabajar a determinadas frecuencias bajo ciertos rangos de frecuencias específicos, ¿no? Que vamos a ver también más adelante. Entonces, vuelvo a repetir, entre los medios de transmisión guiados vamos a tener cable de par trenzado, cable coaxial, que no lo había mencionado, y la fibra óptica, ¿no? Más utilizados, más comunes. No olvidemos que entre estos 3 medios guiados que tenemos aquí en la ilustración, por ejemplo, cada uno va a presentar sus ventajas y desventajas, ¿no? Así como también van a presentar sus propias características, ¿no? Si lo podemos clasificar por orden de coste, el medio de red cable par trenzado es el más económico, a diferencia de los dos en el mercado actual, ¿no? Por ejemplo, y si pudiera categorizar también por la facilidad de uso, el cable par trenzado es el medio, digamos, más fácil por el cual una persona puede trabajar y adaptarlo a sus necesidades, ¿no? La desventaja que presenta el cable par trenzado es que el rango de alcance que puede operar, ¿no? Presenta un corto rango de alcance. Pero esto lo compensa a una alta velocidad, ¿no? El rango de alcance aproximadamente es de 100 metros, ¿no? O, mejor dicho, un rango de alcance de menor a 100 metros, ¿no? Este medio, cable par trenzado, es un medio común que vamos a encontrar más que todo en distintas LANes, en distintas redes de área local, ¿no? En el caso del cable coaxial, es de gran utilidad, ya que presenta propiedades para poder transmitir voz, audio y video, ¿no? Lo ventajoso, a diferencia de otros medios de red guiados,
en el cable coaxial es que presenta grandes características de inmunidad o en otras palabras, es mucho más inmune a interferencias o al ruido que otros medios de red guiados, ¿no? La otra característica que podemos definir acá en el cable coaxial es que es más dificultoso, es más moroso. La operación en lo que respecta a realizar las conexiones con este tipo de cable, ¿no? Es mucho más rígido. Ahora, la velocidad es otra desventaja, ya que a diferencia del cable partenzado, el cable coaxial solo puede llegar a velocidades de hasta 10 megabits por segundo, a diferencia del cable partenzado, que obviamente supera esta velocidad con creces, ¿no? Y por último tenemos el cable de fibra óptica, ¿no? Que entre las características que presenta, y vamos a hablar más precisamente a fondo, es que la transmisión de los datos se van a realizar mediante pulsos de luz, es decir, haces de luz dirigidos mediante su núcleo de este tipo de cable, ¿no? Otra de sus capacidades o características es la gran capacidad de transmisión que ofrece este medio de red, a diferencia del cable partenzado y el cable coaxial, además de la distancia que puede cubrir, que supera las distancias de los anteriores medios de red mencionados, ¿no? Entonces, en simples palabras, la fibra óptica supera al cable coaxial y al cable partenzado en distancia, en velocidad y también en inmunidad a señales de interferencia. Interferencia puede ser de tipo electromagnética o radiofrecuencia. Además que, y agrego, las pérdidas de señal en la utilización de la fibra óptica son bajas. El tratamiento de este tipo de medio de red, también lo que podría agregar es que no es tan fácil de usar, así como el partenzado, que se necesita una técnica que emplear. Así que podemos decir, o no podemos decir, que cualquier persona puede hacer uso de este medio de fibra óptica. Necesitan ser una persona adiestrada para poder manipular este tipo de medio, ¿no? La principal desventaja del medio de fibra óptica, a diferencia de estos dos otros medios, es que es el coste, ¿no? El coste sí es sumamente caro, a diferencia del partenzado y el coaxial, ¿no? Entonces habíamos mencionado esas ventajas y desventajas. Aquí tenemos ahora en relación a los medios no guiados, es decir, los medios inalámbricos. Estos medios inalámbricos los podemos categorizar en medios que usen radiotransmisión o microondas, mediante ondas de infrarrojo, transmisión mediante ondas de luz, mediante satélites y telefonía celular, ¿no? Aquí podemos ver en pantalla la cierta cantidad de ventajas y desventajas. Algo que podemos siempre considerar a empezar es el coste, cómo se compara mediante todos estos tipos de medios de transmisión no guiados, ¿no? Y si se requiere para la implementación, y siempre verificar estos tipos de ventajas y desventajas de acuerdo a los requerimientos, ¿no? Podemos empezar con el coste, la velocidad, ¿no? También la resistencia que tiene algún tipo de medio de transmisión inalámbrico hacia las señales indeseadas, hacia
la resistencia que puede presentar frente a las señales electromagnéticas no deseadas que puedan afectar la transmisión, por ejemplo, ¿no? Entonces eso, ¿no? Entonces acá hay información que les puede servir por si cuando se les evalúe en el examen, se les pregunte, ¿no?, qué medio de transmisión inalámbrico podría ser el mejor. Pues no hay un medio de transmisión como tal inalámbrico, como tal, que lo destaquemos o categoricemos como el mejor. Simplemente que debemos considerar de acuerdo a los requerimientos, ¿no? Si deseamos o filtramos algún medio de transmisión inalámbrico según el coste, uno destacará, o un grupo de medio de transmisión inalámbrico destacará sobre otros. Si lo categorizamos sobre la velocidad, otro medio de transmisión inalámbrico estará encima por sobre otros, y así, ¿no? O sea, no siempre es el mismo. Siempre un medio de transmisión estará por sobre otros según sus características o sus ventajas, ¿no? Pero también va a presentar desventajas y debemos considerarlas, ¿no? Entonces, esto se escoge, algún medio de transmisión se escoge, se elige, se decide por alguno de ellos, dependiendo los requerimientos, si los requerimientos se acomodan según a las ventajas que nosotros o que la organización que quiere implementar se acoja, ¿no?, a las ventajas que les sirva de utilidad. Aquí podemos ver un versus, una comparación entre las ventajas y desventajas que presenta una red inalámbrica con una red alámbrica, ¿no? La gran diferencia que podemos nosotros observar es la distancia, ¿no? Sabemos que la red inalámbrica, aquí podemos leer, dependiendo también, dependiendo los medios que podemos nosotros de transmisión usar, un factor a tomar en cuenta es la distancia. Aquí dice, por ejemplo, podemos leer: el alcance de las ondas no es extenso, y esto se debe a que la red inalámbrica solo se limita a un área determinada, no máximo de 300 metros. Bueno, esto dependiendo si el alcance se tratase de tipo de red inalámbrica de áreas locales, de LANes inalámbricas, porque ya podemos ver que en otros medios de transmisión inalámbricos pueden alcanzar grandes distancias, pero esto ya no se categorizaría como una red de área local inalámbrica, ¿no? Estaríamos pensando en redes de área metropolitanas inalámbricas o redes de área extensa inalámbricas, ¿no? Entonces, que también vamos a ver posteriormente, ¿no? Otros factores es la seguridad entre ambos tipos de redes, ¿no? También podemos ver en el rendimiento y la velocidad, ¿no? Esos 4 factores más que todo para poder, que va a permitir a una organización poder decidir qué implementación realizar, ¿no? Si una red inalámbrica o una red alámbrica, ¿no? La red inalámbrica pues se destaca por sobre la red alámbrica en la movilidad, otra cosa también que mencionar, ya que va a permitir en la red inalámbrica el desplazamiento libre de los dispositivos, los usuarios que se conecten, ¿no? A diferencia de la red alámbrica, la movilidad es muy limitada, definida en un área, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Entonces, la conexión física va a tratar, dependiendo del medio de red, del tipo de medio de red que nosotros querramos o que se quiera implementar, ¿no? Que una organización requiere implementar. Para esto no olvidemos que toda comunicación de red se debe o va a empezar
primero a establecer mediante una conexión física, ¿no? Ahora, estos dispositivos que participen, que formen parte dentro de una comunicación de red, como decía al inicio, deben en su interior tener una tarjeta de interfaz de red, una NIC, la cual esta NIC dentro de los dispositivos les va a poder permitir conectarse a la red, ¿no?, en cuestión. Esta NIC puede ser con propósito, si se tratase con propósito para conexión a una red alámbrica, como habíamos visto hace un momento, o una red inalámbrica, ¿no? Una red inalámbrica, como tenemos acá a la izquierda, y una red inalámbrica a la izquierda, y una red alámbrica a la derecha, es decir, una red cableada, ¿no? Otro punto que mencionar es que estos dispositivos pueden tener una sola tarjeta de interfaz de red, como también pueden tener distintas o varias tarjetas de interfaces de red, ¿no?, ya sea inalámbricas, ya sea cableadas, ¿no? En el caso de una laptop, por ejemplo, puede tener una NIC cableada, una NIC de acceso cableado y una NIC de acceso inalámbrico, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, ¿no?, o puedo conectarme por un cable de red guiado o mediante un medio no guiado, ¿no? De la misma manera, o dependiendo del tipo de dispositivo intermedio, ¿no?, como ser el router, también puede presentar varias NIC, ¿no?, ya sea cableadas o inalámbricas. Ahora, la diferencia entre qué tipo de conexión se use, ya sea cableada o inalámbrica, será también distinto el nivel de rendimiento, ¿no?, para ellas. Entonces, en la capa física que vamos a ver, o qué es lo que se estudia, se observa, se describe, pues que los bits se van a transmitir, la data se va a transmitir a través de bits, mejor dicho, en bits, a través de los medios de red, mediante señales, ¿no?, mediante distintos tipos de señales. Lo que va a suceder entonces, si nos referimos desde un orden descendente, o mejor dicho, si nos referimos en el proceso de encapsulamiento, si nos enfocamos en el proceso de encapsulamiento que habíamos visto en el anterior video, nos referimos en un orden descendente, en el modelo de capas, en donde, si ya estamos ubicados en la capa de enlace de datos, en la capa 2, aceptamos una trama, un PDU, una unidad de datos protocolos denominada trama R de la capa de datos. Esta trama se va a codificar en una serie, o mejor dicho, ya va a estar codificada en bits, y lo que se va a hacer es, mediante alguna técnica o mecanismo de señalización, pues transmitir a través de los medios de red, ¿no? Entonces, lo que estoy describiendo va a ser el último paso del proceso de encapsulación, ¿no? Y lo que toca es que esta señal va a tomar alguna ruta hasta llegar al destino. El destino, ¿qué es lo que va a hacer? Es recibir la señal, decodificarla en bits y empezar el proceso de desencapsulación que habíamos descrito también en el anterior video, ¿no?, en el anterior repaso, para poder luego tomar decisiones sobre qué hacer con él o la información recibida, ¿no? Entonces, aquí esto es lo que yo estaba hablando, el proceso de encapsulamiento, desde donde la información se origina, desde la fuente, ¿no?,
habíamos visto que si nos ubicamos ya en la capa 2 y se acepta la trama, denominada así, que vendría a ser la unidad de datos de protocolo de capa 2, ya aceptada la trama, en la capa física se va a tratar mediante una secuencia de bits, y esto mediante algún mecanismo de señalización va a ser enviado mediante los medios de red que hemos estado leyendo, viendo, estudiando, ¿no? Para luego llegar al destino y empezar el proceso inverso, que es el proceso de desencapsulamiento, ¿no? Entonces, aprovechando esta ilustración, no olvidar de recalcarles que la unidad de datos de protocolo, es decir, el PDU, Protocol Data Unit, tiene su nombre para poder referirnos a ellos para cada capa. Por ejemplo, la unidad de datos de protocolo para las primeras 3 capas superiores, ya sea en el modelo OSI o la capa superior, la capa de aplicación en el modelo TCP/IP, le vamos a denominar datos. Para la capa de transporte en ambos modelos de referencia OSI-TCP la vamos a denominar segmento. Para la capa de red en ambos modelos vamos a denominarlo paquete. Capa 2 vamos a denominarlo trama, y la capa física secuencia de bits, cadena de bits, ¿no? Algunas características de la capa física que habíamos ya adelantado: codificación, señalización. Vamos a repasar acá en este punto. No debemos olvidar que los distintos mecanismos de codificación, de señalización, así como también los medios de red van a presentar también sus características. Habíamos dicho que la manipulación, los diferentes subcomponentes que cada medio de red, guiado o no guiado, presenta, todo esto que estoy mencionando, van a estar estandarizados, van a estar normados gracias a distintas grupos y organizaciones de trabajo que vemos acá en pantalla, como la ISO, la IA, la ITU, la ANSI y la IEEE. Han desarrollado normas, han desarrollado estándares para un funcionamiento correcto o un uso correcto y debido de todo esto que he mencionado, ¿no? Entonces, la implementación está regido mediante estas organizaciones, ¿no? Para la capa física, así como también las diferentes capas, ¿no? En el caso de la capa física, hasta ciertas subcapas de la capa de enlace, podemos leer acá, los estándares de la capa física van a estar implementados a nivel de hardware y gobernados por distintas organizaciones de trabajo, ¿no? Entre ellas la ISO, la EIA, la ITU, la ANSI, la IEEE, ¿no? Ahora, a partir de ciertas subcapas de la capa enlace de datos hacia la capa de aplicación, van a estar estandarizados por TCP/IP, según el modelo, mediante software, y gobernados por la organización de trabajo IETF, ¿no? IETF. Entonces, como vuelvo a repetir, los estándares que vamos a encontrar en la capa física van a abordar 3 puntos funcionales, ¿no? Entre ellos los componentes físicos que tienen que ver con los medios de red, así como también la codificación y la señalización, ¿no? Que son principios fundamentales para la capa física de estudio, ¿no? Con componentes físicos nos referimos a dispositivos como dispositivos de hardware, así como también los medios y otros subcomponentes o conectores que nos van a ayudar a transmitir las señales que van a representar los bits hacia destino, ¿no? Componentes de hardware como las tarjetas, interfaces de red, los puertos físicos o las interfaces desde el punto de vista físico, los conectores, los materiales usados para el cable, los diseños de cable, todo esto están estandarizados
y asociados con la capa física gracias a estas organizaciones de trabajo que han normado el uso debido y correcto de estos dispositivos, ¿no? De estos componentes. Entre uno de los principios funcionales, fundamentales de la capa física tenemos la codificación, que la habíamos mencionado en el anterior repaso. Por codificación entendemos que es la conversión de una cadena de bits en un formato que el dispositivo en cuestión lo pueda reconocer, ¿no? Para poder transportarlo mediante la red, ¿no? El proceso de codificación va a ofrecer un patrón predecible de tal forma que pueda ser reconocido a medida que pase entre dispositivo, ¿no? Hay múltiples métodos de codificación, múltiples mecanismos de codificación de estudio también, dependiendo el trato de los datos, ¿no? Si se tratase de datos digitales o datos analógicos, ¿ok? No olvidemos que para el área de redes de computadoras, el dato por naturaleza casi siempre va a ser a partir de datos digitales, ¿no? Que eso también lo habíamos hablado en el anterior repaso. Entonces tenemos diferentes mecanismos de codificación para datos digitales y señales, y del transporte y la señalización se tratase también de señales digitales. Mediante señales digitales pues podemos acudir o hablar de mecanismos como no retorno a cero, de codificación como no retorno a cero, no retorno a cero invertido, codificación también de tipo, o mejor dicho, la codificación Manchester. Si los datos digitales lo queremos señalizar mediante señales analógicas, técnicas de modulación por amplitud, por fase o por frecuencia, ¿no? Si los datos se tratasen de datos analógicos, que no es el área de cuestión de las redes de computadoras, pero que sirva como información y se quiera transmitir mediante señales digitales, pues la técnicas de modulación existen como PCM, que es modulación de pulsos, y la modulación delta. Y por último, los datos analógicos, si se tuviera como origen, como fuente, y se quiera transmitir mediante señales analógicas, tenemos la modulación de amplitud, modulación de frecuencia y modulación de fase también, ¿no? Habíamos hablado de codificación. Otro principio fundamental en la capa física es la señalización, y pues, como habíamos dicho, en el área de redes de computadoras, el método de señalización consistirá en la representación en bits, ¿no? Ya que estamos hablando que los datos por naturaleza en el área de redes de computadoras tratarán sobre datos digitales, ¿no? El método de señalización que se utilice dependerá, como habíamos visto hace un momento, del medio de red en que se escoja y si ese medio de red en cuestión se pueda transmitir señales digitales o señales analógicas, ¿no? Ahora, si el medio de red se tratase de cable de cobres, pues las señales van a ser eléctricas. Si el medio de red se tratase del cable de fibra óptica, será mediante pulsos de luz, es decir, señales analógicas, como podemos ver acá en pantalla. Solo van a propagar señales analógicas los cables de fibra óptica. Y si se tratase de un medio inalámbrico, pues señales electromagnéticas, microondas, dependiendo dónde esté ubicada en el espectro electromagnético, que vamos a ver después cuando vayamos a hablar sobre medios de transmisión inalámbricos, ¿no? Entonces, para unificar estas dos características o principios fundamentales de la capa física, como ser la codificación y la señalización,
Dada la información o dada un conjunto de datos, la capa física lo que debemos destacar es que en ese conjunto de información lo que se debe de reconocer es que primero un patrón de señales específico que va a denotar el comienzo, el inicio de la información, ¿no? Dada una señal, ¿no? Luego de ese patrón de señales físicas que denota el comienzo de la señal, debe estar se debe reconocer las señales físicas que va a representar los datos del usuario, que genere el usuario, o del contenido de la señal, ¿no? Y por último, un patrón de señales específico que indique, que denote el final de la señal, ¿no? Pueden haber también en una señal, en una información, en una señal completa, señales aleatorias o señales no necesarias o que le sirvan de utilidad al usuario, pero que pueden estar incluidas dentro de la señal debido a o provocados por ruidos o interferencias, ¿no? Lo que va a pasar en la capa física es que estas señales las va a decodificar en un formato entramado, ¿no? Y pasándolas a código binario. Entonces habíamos dicho que la capa física va a decodificar las señales en un formato entramado a través de código binario. Por ejemplo, como habíamos dicho, si la naturaleza del dato es digital en este tipo de redes de computadoras, entonces lo que se va a reconocer en la secuencia de bits, al inicio de una secuencia de bits dado que se está transmitiendo, es primero un patrón de bits específico al inicio que indique el comienzo de la trama de datos, ¿no? Este patrón debe estar al inicio. Luego el dispositivo debe ser, recalco acá, debe ser capaz de reconocer este patrón de inicio. También así debe reconocer el patrón de bits que va a representar la información del usuario y que va a ser enviada a la capa superior, a su capa superior, y estamos hablando en este caso de la capa de enlace de datos. Y también el dispositivo debe ser capaz de reconocer mediante mecanismos de señalización y de codificación un patrón de bits que va a indicar o denotar el final de la trama que está recibiendo o que se está recibiendo de la fuente, ¿no? También en esta secuencia o esta cadena de bits va a existir un patrón de bits no utilizable o que no le va a servir de utilidad y que por ende no van a ser pasadas a la capa de enlace de datos, ¿no? Es un patrón de bits que se va a descartar, en otras palabras, ¿no? Otro término en esta capa física que debemos comprender es el ancho de banda, que básicamente es la capacidad que va a venir a ser la capacidad que va a tener un medio para el flujo de datos, ¿no? Si estamos hablando, vuelvo a repetir, de datos digitales, el ancho de banda digital lo que va a va a venir a ser la medición de la cantidad de datos, va a venir a medir la cantidad de datos que va a fluir mediante un canal de transmisión, ¿no? Dado o
dado un periodo de tiempo, ¿no? O sobre un periodo de tiempo determinado, ¿no? Es decir, cuántos bits se pueden transmitir en un segundo, ¿no? Que esa va a ser la unidad de medida para el ancho de banda, ¿no? El ancho de banda digital. No olvidemos que el ancho de banda, debido a las propiedades físicas de los medios de red, pueden ser afectadas pueden afectarla, pueden desmejorar el ancho de banda de un medio de red, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a las propiedades físicas de estos medios que presentan, ¿no? Es decir que los medios de red tienen características o propiedades físicas que pueden ser afectadas, verse afectadas por señales de interferencia que habíamos leído hace un momento. ¿Y esto en qué puede causar? Puede causar el degradamiento del ancho de banda, ¿no? Que se tenga disponible. Aquí podemos ver la nomenclatura o los prefijos para poder usar cuando nos referimos a un ancho de banda digital, ¿no? No olvidemos bits por segundo, que es la unidad que va a ser la unidad fundamental del ancho de banda. Kilobits por segundo, que va a ser igual a 1000, igual que decir 1000 bits por segundo o 10 elevado al cubo bits por segundo. Megabits por segundo, un megabit por segundo va a ser equivalente a 1.000.000 de bits por segundo o 10 elevado a la 6 bits por segundo. Un gigabit por segundo va a ser equivalente a